Perfiles. Llegué prácticamente de rebote. Este, si te dijera, si te lo platicara así en el sentido de que, como a veces de chiste decimos, no, yo iba pasando, no me creerías que así sucedió. Porque inicialmente a mí me llamaba la atención la historia. Y lo único que tenía yo de conocimiento donde se podría estudiar algo parecido era pues, para ser maestro de historia. Y entonces yo pensé que la normal superior era una opción. Y alguna vez, eh, bueno, no descubrí, ya sabía que uno de mis primos era profesor. Yo no sabía de qué edad, nada más sabía que era profesor. Y en alguna plática surgió que él estudió en la normal superior de especialidades. Y yo dije, pues ha de ser pues, supongo que no hay otra, ¿no? En Jalisco. Y pues alguna vez le comenté, oye, pues yo quiero entrar allá, échame la mano, ¿qué tengo que hacer? Y como él conocía al director, me dice, no, sin bronca, pues yo te digo qué trámites hay que hacer, nomás que hay un detalle, me dice, como ya es para profesores, dice, y tú no eres profesor en activo, tú vas saliendo del bachillerato. Dice, pero vamos a hablar con el director y que ya te diga si es posible o no es posible. A lo mejor en el escolarizado no habría ningún problema. Pero como yo le dije que pues, necesitaba trabajar y al mismo tiempo estudiar, él me sugirió estudiar en el verano, en los veranos. Y yo dije, pues va. Pero como los veranos nomás era para profesores, dice, pues vamos a hablar con el director pues, para ver si se arma. Pues ya total fuimos con el director y en la plática yo iba en blanco, así, la verdad iba en blanco y platicó conmigo, no, sí se puede, dice, ¿cuál es la especialidad que te gustaría? Y yo pues, para no verme tan güey, porque esa es la realidad, le pregunté, no, pues ¿cuáles hay, no? Y te dice, no, pues problemas de aprendizaje, trastornos neuromotores, adquisición de lenguaje. Y yo por dentro todavía para no verme, como lo dije ahorita, no tan güey. Yo, no, pues lo mismo que mi primo, problemas de aprendizaje. Y pues estudié media carrera de educación especial. O sea, yo no tenía idea que esa era la especialidad, ¿no? Yo en mi mente pensé que la especialidad podía ser profesor de historia, profesor de geografía, de matemáticas, etcétera, y pues no. Y pues me metí, también por no quedar mal con mi primo, pues dije, pues me aviento la licenciatura en educación especial. Y en los veranos, nomás eran los veranos, y entonces me gustó mucho y aprendí un montón. Estudié 4 semestres en los veranos. Pero mi inquietud de estudiar historia, pues ahí estaba latente, ¿no? Y pues investigué, ¿no? ¿Dónde estaba la normal superior? La de veras, ¿no? La de ser profesor de historia. Y pues ya que la normal está, como dicen las rutas de camión, ¿no? En la normal. Y pues ya me trepé al camión que iba a la normal. Y pues fui a preguntar allá a la normal superior, donde sí había una licenciatura para ser profesor de historia. Y justo cuando fui a preguntar por los trámites, pues tuve que cruzarme para donde está el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y yo, pues que la Facultad de Derecho, pues yo pensé que ahí para abogado. Y se me ocurrió meterme. Y pues resulta que había un departamento de historia y dije, ah, cabrón, ¿qué tendrá de diferente esta carrera de historia con lo que enfrente prácticamente se estudia? Y pues se me ocurrió llegar a preguntar y pues que sí, que aquí estudias la licenciatura en historia, planes de estudio y bla, bla, bla. Y pues de ahí para adelante decidí que en lugar de ser normalista, se me hizo más atractivo la licenciatura en historia. Y no obstante, o sea, tantas ganas tenía de estudiar que estudié un semestre, me salí y regresé. Porque por cuestiones laborales tuve que abandonar la universidad, pero tuve la posibilidad de regresar inmediatamente a reiniciar prácticamente mis estudios universitarios. Si me lo preguntas, así como me lo preguntas, yo creo que si me
doy un salto hacia atrás de los 20 años atrás, yo no me veía haciendo lo que hago en la actualidad. Este, no me gustaba leer. Digamos que era todo lo antitético a lo que hago en la actualidad. No me gustaba leer, no me gustaba la historia, no, o sea, realmente no me veía haciendo lo que hacía. Quizás en el fondo se lo debo a una materia que tuve en el bachillerato, que era de filosofía, curiosamente. Eh, en ese curso como que me empezó a latir lo que significaba un acercamiento a las humanidades a partir de una materia de filosofía y obviamente el impulso o el cariz que le imprimió el profesor que nos dio esa materia como que me hizo despertar, o digamos algo que ni siquiera sabía que pudiera existir. Eh, digamos que otra cosa que también influyó, y tiene también que ver con mi estancia en el bachillerato, en cuarto semestre, no, en tercer semestre de la preparatoria, en el grupo con el que yo entré, nos desapartaron. Yo en la preparatoria realmente no era así un estudiante estudioso, por así decirlo, valga la redundancia. Pues nada, me gustaba el desmadre, así siendo honestos. Y cuando nos separaron, como que no me quedó otra opción más que ponerme a estudiar. Y coincidió con que tuve la posibilidad de tener ese maestro que le dio el clavo, ¿no? Con la forma de enseñar y lo que me quedó para mí. Y que aparte, ahora sí que ya no tenía a la mano las malas influencias de mis compañeros, o en su defecto a lo mejor la mala influencia era yo para ellos, que terminé, como ya en la convivencia con mis nuevos compañeros no era la misma que con los anteriores, terminé, como que no me quedaron muchas opciones más que ponerme a estudiar. Y pues sí, quinto y sexto semestre de la preparatoria, pues yo, wow, mis promedios hasta como que regresé a mi etapa de la primaria, cuando sí era medio estudiosillo, matadito quizás. En la secundaria me eché a perder. En la preparatoria todavía como que me andaba por el camino errado y al final de la preparatoria quizás como que te digo, retorné a ese gusto por las actividades académicas y sin embargo no era la historia lo que tenía yo en mente. Yo recuerdo que en el bachillerato había como materias optativas como de orientación vocacional, ¿no? Yo estaba en las áreas administrativas, en contabilidad. De hecho, mi primera opción para carrera universitaria fue contabilidad. Tomé unas materias optativas de teoría de la administración, algo así, contabilidad. Y en algún momento sí consideré ingresar a contabilidad, pero cuando supe que los números no se me daban, dije, no, yo seré un pinche contador muy, muy, muy malo. Entonces, o como que volteé los ojos hacia otro lado, ¿no? Y insisto con lo de la materia de filosofía que tuve, dije, no, pues está interesante. Y fue cuando dije, no, pues a lo mejor la historia, ser profesor de historia. Y aparte descubrí que me gustaba dar clases, porque las clases con este profesor eran lo suficientemente didácticas que me hicieron perder el miedo. Y me di cuenta que estar frente de un grupo no me costaba tanto trabajo. Hay mucha nostalgia, fíjate, hace mucho que no voy, pero la última vez que fui así de repente a recorrer las aulas, y todos los aprendizajes, más allá de la misma docencia de la historia, porque descubrí un área que ni siquiera por aquí me había pasado, a la cual podría dedicarme, que es a la que le dedico también parte de mi vida profesional, que es la investigación. Es decir, ahí para mí fue todo un descubrimiento e incluso una herramienta que me permitió conocerme y conocer a las personas con las que me relacionaba y no solamente a esas personas, sino en general todo el país. Me facilitó muchas cosas el ingresar a la carrera de Historia de la Universidad de Guadalajara. Pues fíjate que hay de todo, pero fue incluso hasta traumático el primer acercamiento ya cuando ingresé a la licenciatura. Yo me acuerdo
el primer golpe que recibí fue de, pues que tendremos que ser lectores, pero de cajón, ¿no? Y pues yo no tenía ese hábito. Y me acuerdo, no se me olvida, la primera tarea fue, no, pues van a leer 20 páginas y, ¿qué? ¿Cómo? Yo, no, Me costó un trabajo como no te imaginas, y eso era la primera materia, porque después seguían otras 4 materias donde, pues, mínimo eran 20, 25 páginas para la siguiente clase. Y fue el traumático porque no estaba acostumbrado. Yo decía, no, pues esto no es para mí, ¿no? Pero poco a poco que vas descubriendo eso que quizás ni siquiera sabías que te iba a gustar y me terminó gustando. Y eso es, te digo, de las cosas que nunca se me van a borrar de la mente. Y hay otra cosa que puede sonar bien chistosa, este, porque como a la semana, y esa vez fue la primera vez que ingresé y que después abandoné. Me acuerdo que iba a haber un encuentro de estudiantes y ya, pues que andaban haciendo promoción y yo, pues qué rayos es un encuentro de estudiantes, ¿no? Ya medio adivinaba, ¿no? Dije, bueno, pues es un lugar donde seguramente puedes ir como estudiante. Y ya me dice, no, pues que puedes participar como ponente. Y yo, ponente. ¿Y con qué? No, pues con una ponencia. Oh, no, pues para mí era un lenguaje, hasta el mismo lenguaje desconocido, ¿no? Y pues qué chingados es una ponencia, ¿no? Y ya cuando el mismo proceso te lleva hacia allá y descubres que es una ponencia y que esa ponencia te puede dar la posibilidad de conocer otros lugares y otras personas que hacen lo mismo que tú, pues dije, de aquí soy. Definitivamente a partir de ese encuentro de estudiantes de historia, yo creo que no falté a ninguno durante toda mi estancia en la Universidad de Guadalajara, que fueron muchos años, por cierto, desde el 99, que fue el encuentro en Aguascalientes, hasta el último que asistí, yo creo que fue en 2005, en Campeche. Y eso sin contar los encuentros regionales y del noroccidente, sureste, surponientes. O sea, se inventaron una serie de encuentros, congresos de estudiantes que pues yo me hice asiduo participante. O sea, yo creo que si contara las veces que asistí, sin problema, conté unas 30 participaciones que ya, digamos que al principio me costó mucho trabajo, pero después se hace tan cotidiano que a la menor provocación yo ya tenía la posibilidad de construir una ponencia, ¿no? Este, y eso me sirvió mucho porque también ya digamos que tenía las tablas o las herramientas a media carrera para incluso dar talleres de ponencias para los alumnos compañeros que venían atrás de mí, que también a lo mejor inconscientemente lo hacía pensando en que no pasaran lo mismo que yo pasé, ¿no? De que descubrir todo por mi propio pie, ¿no? Sin que nadie me dijera. Y trataba de así como que de fomentar ese rollo. Sí me acuerdo que quizás llegué yo en un momento coyuntural. Y fui afortunado por los compañeros, particularmente con los de mi generación. Puedo decir que conocí mucha gente muy talentosa de la cual aprendí un montón de cosas y, y yo creo que aprendí más de lo que yo pude dar de mi misma formación. Yo lo que diría más bien es que digo, fui afortunado de caer justo en esa generación que a lo mejor, bueno, ya el tiempo nos lo dirá si en realidad fueron que marcaron o dejaron una huella importante dentro de la carrera. Eh, y a lo mejor yo no soy el más indicado para decirlo, ¿no? Porque si le rascamos un poquito, pues sí hubo cierto trabajo que dejamos y algunos compañeros que compartimos las aulas durante cuando menos 5 años, porque digo, yo me tardé un poquito más en dejar la escuela, pero que sí hicimos trabajos que seguramente incluso me atrevería a pensar o quisiera pensar que todavía están vigentes. Hay dos proyectitos que quedaron ahí, como por ejemplo un boletín que se llamaba El Mensajero de Clio y una revista que se llama Grieta. Bueno, ese es otro proyecto donde yo no participé, participaron o compañeros míos de los que te digo que yo aprendí un montón y ahorita pues son profesionales pues acá top.
No obstante, todavía seguimos siendo jóvenes. Yo creo que más adelante pues pueden dar mucho de qué hablar, ¿no? Este, Entre ellos sí sacaron adelante ese proyecto de Tacua, que después Estudios históricos. se terminó convirtiendo, ya no sé, que ahí los tránsitos administrativos en lo que es actualmente una revista que se llama Letras Históricas. Ahí. Pero fue en inicio un proyecto estudiantil. Por ahí me enteré recientemente yendo a otro proyecto que inició de estudiantes, que ya ahorita es un trabajo de académicos de una revista que se llama Vuelo Libre, si mal no recuerdo. Pero también es algo que se inició durante siendo estudiantes, ¿no? Y respecto a la participación en congresos, yo creo que hubo un momento de súper intenso de participación masiva de estudiantes de la Universidad de Guadalajara y me tocó ser parte de eso. Eso no quiere decir que gracias a mí, yo formé parte de esa masa que llenó los encuentros nacionales y no como asistentes, como ponentes, que eso no cualquiera, al menos se veía en los encuentros, que la Universidad de Guadalajara siempre tenía presencia con un montón de ponentes, porque por ejemplo había otras universidades que sí, pues iban un montón de estudiantes, pero pues traían 10 ponentes y 150 asistentes, ¿no? Y en ese sentido como que la Universidad de Guadalajara se posicionó, al menos en el terreno de los encuentros de estudiantes de historia, por encima incluso de la UNAM. Teníamos ahí muy buenos comentarios y eso se sacaba a relucir ya en las juntas plenarias que tenían los representantes o delegados que les llamaban a los representantes de cada institución, que digamos que hacían como una especie de síntesis de los eventos y siempre salíamos muy bien librados en ese sentido. Y también a mí me tocó ser parte de un momento coyuntural, de regresar a la Universidad de Guadalajara a esos encuentros nacionales. Porque según tengo entendido, igual me equivoco, si la memoria no me falla, en algún momento se platicó sobre como una especie de expulsión de la Universidad de Guadalajara de estos encuentros respecto a aquellos años de la FEC, ¿no? Que como que no había un encuentro, digamos que el último encuentro que había tenido la Universidad de Guadalajara había sido, pues, en lugar de moderadores había pistoleros, ¿no? Entonces como que eso no les latió a muchas universidades y había sido relegada, ¿no?, a la universidad. Se regresó yo recuerdo cuando llegué, venían trabajando por allí unos compañeros a los cuales me acerqué, que fueron quienes impulsaron el regreso de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Historia, a los encuentros nacionales. Yo recuerdo particularmente dos personas, y en una de esas sí había más, pero los que recuerdo eran Nicolás Medina y Nancy Sandoval a la Torre, que fueron quienes eran los delegados en ese momento y según entiendo fueron quienes lograron que la Universidad de Guadalajara se reincorporara. Cuando vino la estafeta de que ellos dejaron la delegación, fue así como que exponencial la participación de la Universidad de Guadalajara. Yo me acuerdo que Aguascalientes, yo iba ahí nomás como agregado cultural porque yo ya había abandonado la licenciatura, pero debieron de haber sido como 5 o 6 ponentes. De eso a Guadalajara, cuando fuimos sede, pues ya hubo una nutrida participación de estudiantes como ponentes. De ahí a Guanajuato, pues ya es como que fue creciendo hasta Puebla, que ya, si mal no recuerdo, en Puebla sí íbamos un montonal, cuando menos el camión lleno, y yo creo que todos íbamos como ponentes. Incluso se impuso como esa regla, ¿no? De que sí podías ir, si querías ir, pero con tu ponencia. Estábamos en tercer semestre y de repente una maestra en clase nos dice, oigan, una editorial anda buscando a ver si quieren hacer un libro de texto. Nomás era de que nos dijera cuando ya estábamos en las puertas de la editorial, oiga, que anda buscando unos historiadores, ¿no? Pues, ¿en qué lugar andan? Es más, nunca vas a encontrar un anuncio que diga se solicita historiador, ¿no? Y resulta pues que, pues sí andaba buscando historiadores. Y pues confió en nosotros el editor porque pues como que él buscaba más bien a profesionales ya, historiadores, hechos y derechos, no estudiantes de historia, ¿no?
y le fuimos a proponer esa posibilidad, ¿no? De nosotros nos la aventamos. Y pues, ¿qué experiencia tienen? Pues ninguna, pero nosotros lo hacemos. Y se arriesgó, y digo se arriesgó porque si no le hubiera gustado, pues seguramente nos hubiera dicho, pues sale, bye, ¿no? Suerte para la próxima. Y te digo, ya en tercer semestre nos dio la vida la posibilidad de ser autores de un libro de texto, y que esa confianza nos la ganamos con el editor al grado de que terminamos el libro de Historia Internacional, que fue el que con el que nos estrenamos prácticamente la mayoría en ser autores de un libro, que además se iba a imprimir pues por montones, ¿no? Porque la primera edición creo que fueron 3,000 libros. Te digo, lo terminamos y al mes ya nos estaba hablando para ver si nos aventamos otro libro de texto, el de Historia Nacional, que pues todavía era más familiar, ¿no? Porque la Historia Internacional, pues ahí medio le pataleamos, fuimos 9 compañeros, que te digo, al mes ya apenas estábamos tomando aire de toda la chamba que implicó el primer libro, y nos ofrece un segundo libro de la Historia Nacional. ¿Cómo va? ¿En lenta? No, 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 pues sí, y más cuando pues, nos llegan nuestras regalías, ¿no? Y también otros 3,000 libros de primera edición, y cada año pues cuando menos sabíamos que estaba la posibilidad de reimprimir 1,000 libros. Ya el final de esa historia no fue tan halagadora como empezó, ¿verdad? Porque después creo que por ahí ya no supimos qué pasó con ese libro de textos, si se siguió imprimiendo, si el editor ya no quiso pagarnos regalías, o sea, ya cuestiones legales, pero en el fondo yo siempre he reconocido que si no ha sido por eso, por la confianza que nos dio, ya si nos timó después el editor, pues ya es otro boleto que ya a estas alturas de la vida pues ya no me interesa retomar, pero sí reconocer que la confianza que nos tuvo en ese momento el editor y que nos catapultó, ¿no? De que nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas, ¿no? Y te digo, teniendo el atrevimiento, pues en otras circunstancias uno diría, no, pues apenas estoy aprendiendo, ¿no? Y luego pues un libro de texto que van a leer otros. Pues dijimos, va y nos aventamos y nos ayudamos entre todos los que formamos parte de ese equipo. Y ya a partir de ahí, pues fue la primera experiencia que tuvimos de hacer algo en el terreno de esa profesión. Y pues emprendimos varios proyectos, ya empezamos a sacar libros electrónicos en CD. Luego de los libros electrónicos brincamos a la revista. En principio fue una revista electrónica que también vimos que apenas cuando el formato digital se avisoraba como una alternativa a los impresos. Sacamos 2 volúmenes de libros en CDs. Luego de los libros brincamos a una revista electrónica que inicialmente se llamaba Babel, Historias y Metahistorias, y luego de ahí se convirtió a una digamos que transitamos a una segunda época que se llamó Babel en prosa, Arte, Cultura y Sociedad. Y ya de ahí fue cuando aventamos el proyecto de la revista Grieta, de estudiantes de historia, cuando la Etacua ya había dejado de ser de estudiantes y transitó a ser una revista de académicos. Y fue una revista que dejamos ahí en el departamento de historia. O sea, nuestra intención era esa, sacar un número, cuando menos 2 números, pero que ya hubiera un equipo de trabajo detrás. Y según tengo ahí noticias de que sí, cuando menos 5 números después lograron salir ya. La verdad no sé en qué paró, pero me daría mucho gusto saber que sigue todavía esa revista. Fíjate, también, yo creo que también fueron a partir de decisiones personales y insisto con lo del atrevimiento, porque también, aparte de los compañeros que conocí, también muchos profesores incidieron obviamente en mi formación, y otro de los descubrimientos de mi formación es los veranos de la investigación, porque ahí tuve la posibilidad de trabajar no solamente con historiadores, trabajé con un sociólogo. Y luego en el siguiente año de trabajar con ese sociólogo, trabajé con una lingüista. Entonces, conocí otras áreas de disciplinares que dentro de la carrera
A lo mejor sí me habían llamado la atención, pero no las conocía a la profundidad con la que las conocí cuando trabajé en este caso, con Alberto Rocha Valencia en el departamento de Desmos, de movimiento, no, Desmos no era. Es uno de los departamentos que están ahí, donde está la revista Espiral, ahorita se me fue el nombre. Pero trabajé con él un proyecto sobre globalización, no se me olvida. Porque me interesaban más bien los temas sociológicos más que los temas históricos. Y ahí lo reafirmé con todo digamos que las herramientas teórico-metodológicas que tiene un sociólogo, que no tiene un historiador, digamos, tradicional, si le podemos llamar de esa manera. Y entonces, al siguiente año tenía la posibilidad de regresar ahí con el doctor Alberto Rocha Valencia, pero dije, bueno, pues ya más o menos estuve inmerso en la sociología. Ahora me voy al Departamento de Estudios del Hombre con la doctora Rosa María Yáñez. Y tuve la fortuna de, cuando dejé de trabajar, bueno, cuando se terminó el verano de la investigación, me ofreció trabajo. Estuve trabajando un buen tiempo ahí asistiéndola en sus investigaciones y aparte terminé siendo bibliotecario de ahí del Departamento de Estudios del Hombre y estuve casi año y medio ahí colaborando con ella y pues también aprendí un montón. Y a partir de sus trabajos de lingüística fue que ahí también me llamó la atención el análisis del discurso. Y de ahí fue cuando, digamos que descubrí no solamente la lingüística, sino las ciencias de la comunicación. Y fue lo que me llevó o me catapultó a después estudiar un posgrado en comunicación. Digamos que cuando estuve ahí en el Departamento de Estudios del Hombre, me surgió como que ese gusanito, ¿no? En principio el conocimiento de la lingüística y digamos que los trabajos que hacía Rosa tenían que ver más bien con lenguaje y grupos indígenas, el náhuatl y todo eso. Pero pues también de los mismos textos que tenía que leer en los trabajos que le asistía, pues me llevaron digamos que a entender todas las ciencias del lenguaje y la lingüística y las formas de comunicación. Entonces fue que por ahí de repente conocí a un autor estadounidense que se llama John B. Thompson, que plantea esta relación de la comunicación. Y dije, pues suena interesante, ¿no? Pero ya de ahí brinqué a los medios. Dije, bueno, la comunicación es una cosa, pero los instrumentos técnicos pueden explicar mucho de lo que sucede en la sociedad. Y fue como, digamos que dejé por ahí esa posibilidad de estudiar en un futuro comunicación. Y yo como que me acuerdo que apenas iba abriendo la maestría en comunicación en la Universidad de Guadalajara y no tenía beca. Pero yo estaba, digamos, en la última etapa de la licenciatura. Y cuando se me terminó la chamba ahí en ese departamento, me invitaron a colaborar ahí, a asistir al encargado de la maestría en Historia de México, ahí en la Universidad de Guadalajara. Fui muy afortunado, o sea, la verdad, cuando fui estudiante nunca batallé por trabajo. Si no era con un investigador, era con otro. Siempre buscaba la forma de sobrevivir porque tenía que estar trabajando necesariamente. Pero la misma dinámica al interior o no sé si por qué, pero las cosas se dieron para estar viviendo o sobreviviendo como estudiante, teniendo trabajos que tenían que ver con lo que yo estaba estudiando. Así fue como asistí al maestro Alejandro Solís cuando él era encargado de la maestría en Historia, que estaba cubriendo en ese momento la doctora Agueda Jiménez. Y en ese tránsito, ya cuando regresó la doctora Agueda, pues ya así prácticamente me iban a dar las gracias, ¿no? Y entonces, cuando fue el cambio al doctor Sergio Valerio, y él me dijo, pues quédate, pues ya conoces más o menos de las cosas que se hacen administrativas, ¿no? Y sí, ahí estuve con él trabajando, no solamente en cuestiones de la maestría, porque también prácticamente me convertí en asistente del doctor Sergio Valerio. Y digamos que regresé sin quererlo nuevamente a los temas históricos. Obviamente el trabajo, yo creo que ha sido de los pocos trabajos intensos que he hecho de archivo, porque a mí, o sea, realmente, a pesar de que me formé en historia,
eran pocas las veces que me metía en un archivo, hasta que le colaboré con Sergio, porque prácticamente estuve un año, año y medio en el archivo del Estado, en el archivo histórico del Estado, buscando documentación que tenía que ver con las investigaciones que él hacía. Pero como tal, en cuanto salió la convocatoria de la maestría y fui seleccionado para ingresar, pues ya le di las gracias a Sergio, porque pues, la verdad me aprendí un montón de él. Porque al mismo tiempo era mi maestro, tenía clases con él, trabajaba con él, y digamos que antes de ingresar a la maestría estuve trabajando con él tanto en la maestría como en sus investigaciones. Ya, fíjate, para construir el proyecto, ya me acordé cómo fue Cuando estaba en la etapa final de la licenciatura, entré en un concurso de ensayo político. Y ya era cuando me llamaban un poquito la atención del papel de los medios de comunicación y la política, en su relación con la política y medios de comunicación. Entonces, me acuerdo que había hecho una ponencia ya de los últimos encuentros, si no es que el último encuentro al que asistí de historia, hice un trabajo sobre el papel de los medios de comunicación en las elecciones del año 2000 con Vicente Fox. Entonces, después de hacer la ponencia, la perfeccioné y la mandé a un concurso de ensayo que organiza el Instituto de la Juventud. Y pues tómala que gano el tercer lugar. Aparte de una lanita, pues fue como que el punto de partida para elaborar un proyecto para la maestría en comunicación de la Universidad de Guadalajara. Porque inicialmente, si mal no recuerdo, el proyecto que presenté era hacer análisis del discurso de Vicente Fox en televisión durante las elecciones del año 2000. Pero terminé haciendo, obviamente se va modificando, o sea, ya cuando me aceptaron en la maestría y con las materias que iba llevando, pues se fue afinando el proyecto de tal forma que se convirtió en algo totalmente distinto, que terminó siendo una propuesta metodológica para el análisis de la prensa de opinión, pero no impresos, ni siquiera en la parte digital. Y fue lo que presenté yo como trabajo de titulación. Un análisis del discurso de los espacios de opinión, pero de la elección ya no la del 2000, sino la del 2006. A partir de una selección de diferentes textos de opinión que se publicaron en la prensa nacional durante todo el proceso electoral, haciendo digamos que una distinción metodológica en 3 momentos. El previo a la elección, el de la elección y digamos que la crisis postelectoral que derivó de del presunto fraude del 2006 al candidato que iba, al parecer, adelante en las encuestas, que era Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, pues es que he caminado por diferentes disciplinas. Tan es así que cuando terminé la maestría, tuve la posibilidad de trabajar en medios de comunicación en Radio Universidad de Guadalajara, sin que la maestría fuera formativa en medios de comunicación. Ahora sí que volvió a suceder lo mismo, ¿no? De que me invitan y pues, yo digo que sí. Casi que voy a sonar a nuestro honorable secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Yo vengo a aprender, ¿verdad? Mientras no sea echar a perder. Pero también tiene que ver con la misma, digamos que experiencia adquirida por mi tránsito por esas distintas disciplinas, ¿no? Tenía la posibilidad, si no facilidad, para hacer varias cosas, ¿no? La invitación puntual fue para un proyecto durante los festejos del centenario y bicentenario. Había un proyecto en UDG Virtual de hacer programas de radio sobre el bicentenario de la independencia y centenario de la revolución en el 2010. Entonces me invitaron a colaborar y ahí tuve la oportunidad, sin saber, de aprender de lo que es el trabajo en una cabina radiofónica. Desde la producción, sin haber yo sido productor,
o casi es, digamos que empíricamente, a partir de lo que hacía nuestro productor, pues yo tuve que ser escritor, ser locutor, ser investigador, que era para lo que inicialmente me contrataron, y terminé aprendiendo, no sé si bien o mal, pero digamos que me animé pues a entrarle a ese cotorreo de los medios de comunicación. Y en ese, digamos que curiosidad intelectual, si se le puede llamar de esa manera, eh, no se me olvida también cuando descubrí la complejidad de Edgar Morán, ¿no? De pues, que va a haber un curso, un seminario, un diplomado y pues ¿quién es Edgar Morán? Y pues ya pues, lo descubres y dices, wow, pues esta es la onda, ¿no? Porque te da la posibilidad de conocer diferentes disciplinas y ya más o menos traía el gusanito, ¿no? Había entrado la sociología, la ciencia política, la historia. Entonces entendí que entre mayor sean las aristas que tú abordes dentro de la investigación social, tu formación ya no te va a etiquetar como eres historiador, eres antropólogo, sino quizás en el sentido que lo dice el mismo, no Morán, más bien Immanuel Wallerstein, de que somos científicos sociales, ¿no? De investigadores de la ciencia social histórica. Y como que me cayó ese 20 y me casé quizás con esa idea, ¿no? De que a final de cuentas lo que hacemos es ciencia social. Si le ponemos la etiqueta de el antropólogo, el historiador, yo creo que en este momento ya no cabría, pues. Incluso si es de cuestión de identidad, yo no sé si soy historiador, si soy comunicólogo, yo prefiero pensar que soy científico social, y hasta ahí. Yo creo que si hiciera un recuento de mis investigaciones y de mis publicaciones, pues hay de todo, ¿no? Desde política, de sociología, de historia y medios de comunicación, que es a lo que me he dedicado últimamente. Sí, fíjate que yo creo que también ha sido paulatino, incluso hasta de autocrítica en los trabajos que yo mismo he hecho. Eh, la que siempre me ha simpatizado y con la que, y es curioso porque casi no los he usado en mis trabajos, es la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Particularmente en la tercera generación, ¿no? Con Jürgen Habermas, pero ahora estoy retomando algunos autores de los estudios seminales, ¿no? De la Escuela de Frankfurt, de Horkheimer, Adorno, el mismo Marcuse, que yo digo, no, pues aquí está la neta del planeta. Pero hubo un momento incluso que simpaticé mucho con el método gramsciano, ¿no? Del bloque histórico. Pero yo creo que más bien fue como aprendizaje, porque al final de cuentas lo que terminan reflejando los trabajos que he publicado, más bien han sido de corte quizás de los estudios culturales, orientado más bien hacia las teorías de la comunicación, entendiendo la misma difusión de la historia como un modelo de comunicación. Es decir, incluso yo escribí por ahí un texto sobre la relación que hay digamos, de los campos, tanto de la historia como de la comunicación. Y a final de cuentas, el mismo proceso de producción de la historia o el mismo proceso de producción de la comunicación termina siendo digamos que los procedimientos son incluso hasta parecidos. Ahí en ese caso yo utilizo mucho, y es una referencia muy utilizada por mí, que es Michel de Certeau, y otro que es Hayden White. Opuestos, ambos autores, pero que me han servido para justificar mis trabajos tanto de comunicación como de historia. Es decir, a final de cuentas, el estudioso de la comunicación, al menos en la academia, termina construyendo un discurso científico que comunica la comunicación. Entonces hay un proceso metahistórico. ¿Por qué? Porque es objeto de su misma práctica. Y lo mismo hace el historiador. Al final de cuentas termina construyendo un discurso histórico, pero es objeto mismo de su práctica porque es un sujeto histórico. E incluso cuando me acuerdo cuando escribí ese texto, como que sí llamó la atención, ¿no? De decir, de los estudiosos de la comunicación, como que dijeron, bueno, pues sí es cierto. Y la comunicación comunica la comunicación. Y ahí uno decía, pues ahí donde entran las aportaciones de White, ¿no? De decir, es un proceso metacomunicativo, por así decirlo. Y a lo mejor son de los autores recurrentes que se van a encontrar en los textos que
escrito en los últimos años, tanto en los de comunicación como en los de historia. Es decir, va a estar presente. Que de hecho, pues, Fíjate que, o sea, como que me encantaría tener una respuesta certera y en ese sentido yo creo que es una búsqueda personal que he emprendido desde que llegué a trabajar aquí, acá en donde laboro actualmente. Y tiene que ver con eso, ¿no? Cuando te enfrentas a las necesidades de los estudiantes y a la realidad de los estudiantes. Yo creo que el camino está en la búsqueda de herramientas pedagógicas, es decir, uno como profesor, cómo les enseña. Porque yo creo que la dificultad para mí está ahí. Porque les puedes enseñar, digamos que darles el abanico de posibilidades, pero al menos a lo que me he enfrentado yo en la práctica es cómo les enseñas y cuáles herramientas tenemos que utilizar para hacerles ver lo que me señalan, ¿no? Que al parecer no es exclusivo de los estudiantes de la Ciénega, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera, pues éramos poquitos los que le entrábamos a la discusión teórica. Incluso había maestros que acusaban de que, pues, que no era necesario, pues eres estudiante de historia, ¿no? Pues consuélate con ir al archivo y sacar datos y interpretar, ¿no? Pero pues obviamente para interpretar necesitamos la teoría, ¿no? Era cuando yo de repente como que no me checaba. Incluso por ahí había maestros que hasta se quejaban del exceso de teoría y yo decía, pues ¿dónde, no? Porque éramos pocos los que le entrábamos y pocos los profesores. Digo, pues obviamente también había los historiadores tradicionales que te parecía letanía, ¿no? De cuando entrabas a las clases, que pues, memorizar y memorizar. Pero había otros que pues obviamente sí te orientaban y te decían, mira, por aquí puede ser. Y yo con mucho gusto recuerdo esos profesores, que son de los cuales aprendí. Y otros a los cuales, pues ya mejor, para qué acordarme, ¿no? Que fue más de formación que formación. Pero en general yo creo que te digo, el camino está en aprender. Yo todavía no sé cómo. He estado experimentando diferentes formas, haciendo uso justo de herramientas audiovisuales, incluso ahora regresando a herramientas que ni siquiera por aquí me habían pasado, que es el uso de rotafolios. Me funcionó el semestre pasado, o sea, yo los ponía, incluso hasta trabajaban mejor los estudiantes. 3 paquetes de gises, un rollo de papel craft y los ponía a trabajar. Trabajaban y al parecer entendían de manera diferente los conocimientos que yo pensaba transmitir. Y ahora lo voy a experimentar con las cuestiones teóricas, porque esa vez fueron, no, pues, bueno, quién sabe, a lo mejor sí fueron teóricas, porque particularmente en la materia de comunicación masiva, creo que me funcionó mucho y porque lo pude evaluar. Digamos que al final de cada actividad tenía la posibilidad de evaluar el aprendizaje de los alumnos, y es parte también de lo que he ido aprendiendo yo como profesor y es lo que he descubierto. Y es algo que en mi propia práctica yo no hacía. Es decir, de una evaluación continua de cada uno de los conocimientos que iba adquiriendo el alumno, específicamente de esta preocupación o de la teoría, que por más que uno intenta, dices, bueno, pues, ¿de qué manera le explico que es necesario? Pues. Y yo espero que, digo, de ese experimento del semestre pasado, vamos a ver qué consecuencias puede tener para el que sigue. Fíjate, yo tengo, como dice el comercial, le vengo manejando. Yo creo que los últimos 4 años, quizás, porque fue cuando yo y tengo un esquemita, y es el que les presento siempre a los alumnos en cualquier curso, de lo que sea. Le llamo reglas del curso. Es un PowerPoint que seguramente yo creo que todos los alumnos que han pasado por mí, siendo su profesor, lo han de tener porque es parte del material que yo les doy. Esas reglas del curso la divido en el principio en 2, que son habilidades básicas que debe tener quien quiera acreditar la materia. Unas son habilidades, le llamo habilidades técnicas, y el otro son habilidades cognitivas, que si no las tienen, yo espero o les planteo esa posibilidad de desarrollarlas durante todo el curso. De hecho, son
3 ejercicios los que hacemos en todas mis materias. Obviamente quienes vuelven a ser mis alumnos después, pues ya no las hacemos, pero cuando la primera vez que son mis alumnos, esos 3 ejercicios los hago. Uno tiene que ver con un ejercicio de un cuento, digo, un poema de Mario Benedetti. Lo que hacemos es un ejercicio de descomposición, pero ese ejercicio lo hacemos después de que vemos ese PowerPoint donde digamos que desagrego todas las habilidades que deben de tener el estudiante. Y si no las tiene, entonces vamos a trabajar en ellas durante todo el semestre. Las habilidades técnicas es el gusto por la lectura. La otra habilidad es buena redacción. Entonces, si no las tienes, pues vamos a hacer ejercicios pues, para pulir ese detalle. Las habilidades cognitivas tienen que ver con 2 capacidades. La capacidad de análisis y la capacidad de síntesis. Les explico qué es el análisis, qué es la síntesis y digamos que las herramientas teóricas que deben de tener para desarrollar, si le llamamos competencia, la competencia del análisis y la competencia de la síntesis. Las voy, digamos que separando de una por una hasta llegar digamos que a la forma de comunicar cada uno de los lenguajes que ellos van a generar. Es decir, a lo mejor tendría que volver a tener el PowerPoint aquí para irlo más o menos desagregando, pero lo puedo sintetizar en eso, de que una vez terminada la materia que va a tomar el alumno, desarrolle capacidad de análisis, capacidad de síntesis, le agarre el gusto a la lectura y tenga la capacidad para redactar un párrafo. Siempre les digo, con que sepas redactar un párrafo, ya sabes escribir. Sujeto, verbo, complemento. Básico. Si escribes 3 verbos consecutivos, pues evidentemente no está bien construido la idea que quieres transmitir, ¿no? Y al final de cuentas es un proceso de comunicación y siempre se los planteo de esa manera. En el proceso de comunicación producimos significados. Si no le genera sentido al que le quieres transmitir el mensaje, entonces quiere decir que no estás transmitiendo bien el mensaje. Entonces por eso hay que trabajar en esta competencia que es el análisis. Es decir, cómo o qué tengo que tener claro para decir que yo ya estoy haciendo análisis. Entonces ya cuando les explico qué es análisis y qué es síntesis, vamos y lo llevamos a la práctica. Con un poema. Y de hecho se sacan de onda cuando... ¿Cómo que un poema? Y ya, la primera pregunta es, ¿cómo se llama el poema? El poema se llama Estados de ánimo. Y de hecho les digo, a ver, ¿es un poema o es una poesía? No, pues es un poema. No, pues es una poesía. A ver, ¿qué es un poema? Y ya pues se quedan, ¿no? Pues, se empiezan a adivinar. Les digo, a ver, ¿están adivinando? Les digo, oye, entonces, si queremos tener un conocimiento certero, pues hay que ir a investigar qué es un poema y qué es una poesía. Y entonces así los mando. Y ahí nos atoramos, o sea, la actividad se atora. Y hasta que no van, investigan qué es un poema y qué es una poesía, regresan. Ah, pues es un poema. ¿Qué es un poema? No, pues un poema es una composición, bla, 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 bla. Y una poesía, no, pues entonces véanlo y díganme qué es. No, pues sí, acuerdo común. Es un poema. Y el título dice Estados de ánimo. Ya, a ver, ¿qué es un estado de ánimo? No, pues es un sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? No, pues estar alegre es un sentimiento. Bueno, ¿y la alegría es un sentimiento o es un estado de ánimo? O sea, los empiezo o los motivo a dudar y entonces otra vez nos volvemos a atorar. Vayan, investiguen qué es un estado de ánimo y luego venimos. Y entonces, pero ya en ese momento, en lugar de volverlos a mandar, ya me acordé, empezamos a desbaratar el poema casi palabra por palabra, hasta que comprendan el significado de lo que están leyendo. Y ahí es donde hacemos el ejercicio de análisis. Les digo, análisis es separar un todo para comprender la estructura de cada una de sus partes. Y cuando queremos entender qué nos quiso decir Mario Benedetti con ese poema de 16 estrofas, vamos a hacer el ejercicio de síntesis. Le dedicamos cuando menos 3 clases a esa actividad. Y digamos que es una forma que yo he estado implementando para más o menos que entiendan cuál es el trabajo que deben o que están haciendo. Y aparte de ese, viene otro ejercicio que tiene que ver con qué son los conceptos y qué es la teoría, ¿no? Porque digamos que es con lo que batallamos, ¿no?
Y también hago un pequeño ejercicio a partir de lo que es un concepto y cómo lo pueden materializar en algo, o sea, de algo abstracto a algo concreto para explicar, al final de cuentas, lo que es la teoría, ¿no? Explicar algo que sucede en la realidad. Y digamos que son las herramientas que me han servido en mi práctica docente en los últimos 4 años y que lo voy mejorando, ¿no? Cada día le voy adaptando cositas que van surgiendo durante la misma experiencia. De hecho, pues los más inmediatos son las colaboraciones que tengo con ese atrevimiento de brincar a otras disciplinas y ya en este momento es a un terreno desconocido totalmente para mí. Ahorita estoy colaborando con unos profesores de genómica alimentaria en un proyecto, bueno, en dos proyectos, uno con productores de cebada aquí de la región y otro que tiene que ver con la implementación de una área natural protegida. Digamos que ahí estoy aprendiendo también, ¿no? De las áreas genómicas, sobre todo de agronomía. Pero así de por gusto personal, hay dos proyectos que traigo ahí trabajando ya desde hace rato. Uno tiene que ver con un análisis del discurso histórico de lo que se ha construido en torno a la palabra transición política en México. Yo creo que ese trabajo es de largo aliento porque ya en la pura recopilación que he hecho de bibliográfica, porque a final de cuentas va a ser solamente eso, el discurso historiográfico construido desde que apareció el concepto transición política en México y todos los apellidos que le han puesto, ¿no? Transición a la democracia, transición política, transición democrática, transición, etcétera, etcétera. Yo en el último recuento que hice de artículos tengo compilados como 350 artículos de revistas y lo más pesadito que son libros localizados en cuanto al título tengo cerca de 700. En mi poder solamente tengo como 150, o sea, todavía tengo que andar de biblioteca en biblioteca porque en lo que he trabajado hasta el momento, el concepto, la primera vez que lo tengo localizado en la bibliografía académica, es en 1987. Es decir, antes de lo que yo tengo localizado, en la literatura académica no aparece el concepto de transición. Entonces lo que voy a hacer, o lo que pretendo hacer es un análisis historiográfico del concepto, desde la historia de los conceptos. Ya exploré un estudio bibliométrico, es decir, hay momentos donde aparecen, o sea, como que los académicos les da a todos hablar de transición a la democracia y luego desaparecen. Como por ejemplo, en el último año, al menos yo creo que más bien en el último sexenio, ya no se ha hablado tanto. Ya la literatura académica no habla ya de la transición a la democracia. Como que ya pasó al olvido, ¿no? Y en el año 2000 es donde encuentro, o sea, tengo montones de artículos, libros, discusiones, artículos periodísticos que, o sea, estaba en boca de todos, pues. Y eso es parte del análisis, ¿no? Cómo los mismos conceptos le van dando sentido a una época. Sí, incluso quienes escriben sobre la transición, retrotraen, digamos que el inicio, si se le puede llamar de esa manera, al 68. Pero como tal, antes del 87 nadie hablaba pues de ese momento. Y es parte, digo, al menos en lo que he encontrado, seguramente de aquí en lo que transcurre el tiempo, a lo mejor me encuentro otro material que desde el 68 ya haya vislumbrado, ¿no? Este es el momento de transición hacia la democracia para el sistema político mexicano. Pero te digo, ese es como el de más largo aliento. El más inmediato tiene que ver con un trabajo que tiene más bien regional, al que apenas estoy más o menos formulando algunas preguntas y tienen que ver con la cultura política que hay, particularmente en los dos municipios circunvecinos de aquí de la región, o que están alrededor de la Universidad de la Ciénega. Y tiene que ver con la participación política y las élites existentes dentro y los círculos de poder que se tejen al interior de los dos municipios. Y el papel de los intelectuales, si se me permite, o si les cabe
ese mote, por no decir término o etiqueta. De hecho, lo que hago son esquemas y de hecho tengo rotafolios. Y ahorita porque tengo mi pizarrón, pero por ejemplo tengo ahí un listado ay, no están por aquí. Pero lo que hago son, anteriormente antes de tener ese pizarroncito, tenía como rotafolios pegados en todo el estudio. Y cada idea que se me ocurren, lo que hago son esquemas. Y ahí los dejo descansar. Y ya después, como aquí es mi lugar de trabajo, de repente me da la posibilidad de verlos y después, por aquí era por donde me iba. Y le voy poniendo líneas, borrándole cosas. Bueno, más bien tachoneándolas porque las escribo con pluma. Y así es más o menos como trabajo hasta ahora que tengo el pizarroncito. Y por ahí tengo los rotafolios. Y cada que me pongo a trabajar, pues los saco y digo, por aquí me voy a ir. Entonces ya cuando tengo claro por dónde me voy a ir, pues empiezo a revisar el material bibliográfico, a leer. Y ya después de medio maduro las ideas y regreso otra vez. A ver si era por aquí. Si se cambió más o menos el esquema que yo había planteado a partir de lo que leí, pues entonces ahora me voy por acá. A lo mejor soy medio rústico en ese sentido, porque otros me dirían, no, pues hay un chingo de software, ¿no? Para hacer todo eso. Pero pues aprendí así y me resisto a cambiar mi forma de trabajar. O sea, por ejemplo, las fichas de trabajo yo todavía las hago a mano. Cuando hay chorromil software para sistematizar información. Aquí me ves lleno de tarjetitas. Pero pues así trabajo, así me ocurre. Y yo sí les digo a los alumnos que ya no le hagan así, ¿verdad? Porque van digamos que crecer con los vicios que yo no puedo quitarme. Porque he visto otros compañeros, profesores que sí tienen sus bases de datos, softwares, incluso que ya interpretan datos, ¿no? Cuando yo todavía lo hago mentalmente, por así decirlo. Pero sí, más o menos la forma de trabajar. Fichas de trabajo así, manuales. De hecho, yo soy En principio, hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato. Y yo siempre he pensado que lo mató, pero cuando menos lo sacó de su duda. Entonces, yo lo que recomendaría es que duden de todo, pero no se queden con la duda. Traten de salir de ella buscando, explorando y con mucha curiosidad. O sea, y eso al menos trato de influir a mis alumnos, de decir que no se queden con lo que les dice el profesor. Yo casi siempre que cierro mis cursos, les digo que la mayor satisfacción para mí es saber que los enseñé a pensar, no qué pensar. Si los enseñé a qué pensar, entonces es un fracaso para mí, porque digamos que interrumpís la posibilidad de la curiosidad en ellos. Si en ellos quedó la curiosidad por aprender y seguir aprendiendo y pensando por sí mismos, para mí es un gran triunfo. Entonces el mensaje va orientado hacia allá, ¿no? O sea, no dejen de cuestionar todo. Y yo siempre les digo, cuestionenme a mí. O sea, y no me crean, le digo, porque si todo lo que les estoy diciendo pueden ser mentiras, pero solamente ustedes van a saber que son mentiras cuando investiguen por otro lado. En ese sentido, nunca dejen de ser curiosos y atrévanse a hacer cualquier cosa. Eso a mí me dio resultado. Hay un cierto riesgo quizás de saber de todo y de nada al mismo tiempo, pero a mí me ha resultado muy satisfactorio, al menos hasta este momento de mi carrera profesional. ¿Vas a caminar? Sí. Bueno, en general, más bien por la afición a la lucha libre. Empecé comprando máscaras de luchadores. Y te digo, a lo mejor la estética de las mismas máscaras, empecé comprando... Ay, ¿dónde están? Fíjate, no están. Ah, sí, acá están. Esta fue la primera máscara que compré. Y ya a partir de ahí, cada que viajaba, cuando empecé a viajar en los encuentros de los estudiantes de historia, a los lugares a los que iba, era lo que me llamaba la atención comprar. Entonces, a lo mejor en ese momento no había mucha lana, mucha posibilidad de comprar. Entonces, no fue sino hasta que ya tuve un trabajo, a todo lugar al que iba, empecé
a comprar una máscara del lugar al que visito. Y cotidianamente eso es lo que hago. Viajo a alguna ciudad, siempre busco una máscara. Y es una afición que en este momento pues comparto con mi esposa. Yo me acuerdo cuando estaba en la licenciatura, había un profesor que seguramente también fue tu maestro, el padre Chuchín, que decía que él hacía lo que le gustaba para no trabajar. Y me gustó la idea. Y yo creo que en la actualidad es lo que hago. Es decir, a mí no me pesa hacer lo que yo hago. Y aparte me pagan y afortunadamente bien, me da para bien vivir. Si no con lujos, cuando menos me da lo suficiente para ser feliz, que en el fondo yo creo que ese es uno de las metas del mismo ser humano. Y pues me he adaptado al lugar donde vivo y si te digo, hago lo que me gusta y aparte me pagan, yo estoy contento con eso. Perfiles.